tardes, les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta tarde correspondiente al 10 de octubre 2018. Ya estamos listos aquí para iniciar un programa más del Morral de Macario. Está por aquí en la cabina del Morral la licenciada Marcela González Maya. Hola, buenas tardes. Y Miguel Pérez Pompa, que me van a ayudar en el transcurso de este programa con algunos temas muy interesantes. Vamos a comenzar, Marce y Miguel, con este tema del Tratado de Libre Comercio, Trump, AMLO y Peña Nieto. Adelante, Marcela. Pues sí, es un tema muy interesante y que considero va a dejar muy buen sabor de boca, en el sentido de que pues no nos estamos equivocando con que Andrés Manuel López Obrador vaya a ser el presidente de México. Como muchos sabrán, y si no saben lo comentamos, por ahí se supo a través de medios que gente de Peña Nieto se fueron a Washington para así como hacer un mini golpe de estado en relación al Tratado de Libre Comercio para pues firmar, ¿verdad? Y ya sabemos que pues son políticas entreguistas y sobre todo en materia energética, donde pues desde pues hace muchos años, desde que inició la imposición del neoliberalismo, pues se han puesto a los pies de ¿cómo se llama? La materia energética y todos los intereses de la nación, pues se están poniendo en venta y regalando pues a unas cuantas personas, y en este caso pues se trataba de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Y pues querían dar pues como que esa sorpresa, ¿no? Ese mini golpe de estado en contra de Andrés Manuel, para que cuando él llegara pues ya estuviera firmado el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, pues Andrés Manuel se dio cuenta, se enteró y ordenó a su negociador en temas de materia energética, Pepe Cid, para que informara a la Casa Blanca que no se iba a respetar ni se iba a firmar cualquier cláusula o apartado que tuviera que ver con la materia energética, que hipotecaría la soberanía nacional. Entonces que él no iba a aceptar ese acuerdo y que en el último de los casos se separaría por un tiempo del Tratado de Libre Comercio, y en su caso pues hasta que hubiera un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Imagínense la cara de las personas que envió Peña Nieto a Washington. Donald Trump se comunicó con Andrés Manuel, bueno, a través de Pepe Cid, y le comenta que pues enviara una contrapropuesta, lo cual se hizo, y bueno, pues está defendiendo la soberanía nacional en materia energética. Y bueno, pues están dispuestos a tratar de aceptar las condiciones de Andrés Manuel y de aceptar un convenio y un tratado en materia energética que no ponga en riesgo pues precisamente la soberanía nacional, y que tampoco quede hipotecada el recurso natural del petróleo, que es tan importante para todos los mexicanos. Entonces, pues esto para mí es una muy grata sorpresa y noticia, además que muestra que Donald Trump pues efectivamente sí respeta al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que vamos a tener un presidente que se va a poner los pantalones, o que los tiene bien puestos, y que pues desde ahorita está defendiendo los intereses de todos los mexicanos y cuidando nuestros recursos naturales. Así es, yo creo, haciendo algo de memoria, recordar un poco los antecedentes, podemos recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte había firmado, que se firmó más o menos en el 94, si no me equivoco. Básicamente el epítome o la parte más importante, más medular de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dio a cabo, o se llevó a cabo ya a la realidad, con la reforma energética del 2013 aquí en México. ¿Qué era lo que pasaba? Que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, aceptaba que los países que formaban parte del Tratado de Libre Comercio tenían la rectoría
en cuanto a la producción, a la búsqueda y a la transformación de sus energías, o sea, de sus energéticos, hablando pues más claramente del petróleo y del gas, que es lo más importante obviamente, pero aún así pues se dejaba el espacio a que para que se hubiera una mayor competitividad económica, una mayor relación económica o comercial, pues dejaran de tener esta rectoría y se empezaran a tratar pues lo que vimos que fue propuesto en la reforma energética y que hasta el momento pues no ha dado resultado. Cuestiones, por ejemplo, como las de los contratos compartidos, de riesgo compartido, los contratos por obra, por producción o por transformación, pues cosas que no han dado que solo han beneficiado unos cuantos, pero a la nación en general pues no había ningún beneficio. Por eso mucha gente, cuando empezaron con el tema de privatizar la materia energética, me acuerdo que por ahí salían hasta comerciales, bueno, pues que digan quiénes son socios, o sea, no es que sea socio, es que la riqueza de donde puede emanar el recurso del erario público, pues para todo lo que se requiere, ¿no? Así es, de hecho es algo en lo que se estaba pues, teniendo un nivel muy bajo. Yo creo que no era eficiente el gasto energético y tampoco era eficiente porque pues, la cuestión gubernamental, en donde pues bueno, todo lo que se recibía gracias al petróleo mexicano pues se gastaba en cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, el sábado pasado, como ustedes pudieron haber visto en la transmisión en vivo de lo que fue la gira de agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador, aquí en Morelia, pues él enfatizó, como bien lo dice la licenciada Marcela, que ya no se iba a firmar un acuerdo en donde pues se sobajara esta parte a México, ¿no? Como Estado parte, en donde pues se violentara la soberanía nacional, algo pues que es muy importante, ya que pues es uno de los principios fundamentales de lo que es la seguridad energética, y es básicamente que un país pueda generar o producir su propia energía sin depender pues de privados o de otros países, ¿no? De terceros en general. Entonces, así pasó. Yo creo que es un buen paso. Igual pudiéramos decir de una manera más técnicamente que pareciera que regresó a cuando recién, en esta parte de la energía, pareciera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte regresó a como era en el 94, en vez de haber, regresó después de la reforma energética, ¿no? Ahora, de todos modos, el entramado legal actual después de la reforma energética, pues también va a tener que darles un buen de trabajo para que realmente pues se defienda esta parte, ¿no? No, y aparte, bueno, yo cuando empecé a leer de esta noticia, la verdad sí me dio mucha emoción, porque pues imagínense, ¿no? Estar ellos negociando y ya poniéndose a los pies de Donald Trump, el equipo de Peña Nieto y Peña Nieto, y de repente les llega la llamada, ¿saben qué? El presidente electo de México informa a través de su vocero o en materia energética de PPC, no va a aceptar ningún tratado de libre comercio donde se establezca una cláusula en materia energética que violente la soberanía nacional, y que en todo caso se sale del tratado de libre comercio. O sea, eso para mí, la verdad, muy trascendente, y que va a hablar del tipo de gobierno que vamos a tener con el licenciado Andrés Manuel. Y obviamente pues la gente de Peña Nieto y Peña Nieto pues ya tuvieron que, pues ahora sí que casi quedarse callados, y bueno, esperar la propuesta de México para firmar el Tratado de Libre Comercio en materia energética, que incluso también otro tema que está pendiente en el Tratado de Libre Comercio es todo lo relacionado al acero y el fierro, por todos los aranceles que está imponiendo Donald Trump. Entonces también los industriales en esa materia mexicanos pues dicen que han bajado las ventas, y que entonces van a solicitar que se le impongan a Estados Unidos medidas espejo. O sea, tú me cobras tanto, pues nosotros te cobramos también tanto, ¿no? Entonces, para equilibrar
y que la industria del acero y del hierro en México pues no decaiga. Entonces, ¿cómo vemos que la actitud de un presidente electo pues está permeando y está influyendo pues en todos los sectores sociales, ¿no? Sí, incluso la parte yo creo más importante que llegó a comentar el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue que incluso esto lo dijo en Sonora, ¿no? Que es uno de los lugares más importantes donde se llevaba o se planeaba llevar a cabo lo que es la inyección hidráulica, o que bueno se conoce como el fracking, que pues México no iba a permitir que se produjera, que se sacara el gas por medio del fracking, ¿no? Sí. Eso es algo importantísimo, es algo avanzadísimo también, pudiéramos decir, en materia política y energética para México, tomar esta decisión, ya que pues bueno, hay diferentes países que después de haber visto lo que pasaba con estos métodos de extracción de gas, pues lo cancelaron, ¿no? Y hay unos que pues no lo van a cancelar, como el caso de Estados Unidos, pero lo importante es que pues Andrés Manuel López Obrador dio el paso, como creo que no lo había comentado en la campaña, pero dio el paso decir que en México pues no se iba a permitir estos métodos de extracción de gas, Macario. Desde cada que los gobiernos de México y Estados Unidos han entrado en renovación o en estas renovaciones de lo que hasta hoy se conoce como el Tratado de Libre Comercio, me viene a mí a la memoria el GATT, que fue el primer tratado que recuerdo yo, el primero o el último que recuerdo. Si antes hubo otros, pues no los desconozco, pero es el más antiguo que yo conocí. Sí. Y desde ese entonces, tradicionalmente en esos contratos de estos tratados, siempre México estaba en desventaja con cláusulas que si no escondidas, sí oscuritas, y que por alguna razón los representantes mexicanos no las veían para evitar que se pusieran en esos tratados. Por eso es que Estados Unidos ha tomado acciones que han perjudicado a los productores nacionales, ya sean los pescadores con aquel tan mencionado bloqueo al atún mexicano, usando como pretexto la muerte de delfines, que ni era tanta, pero de ahí se agarró a Estados Unidos para que no entrara el atún mexicano a Estados Unidos. O por ejemplo a los transportistas, que al entrar al territorio de Estados Unidos les ponían 1000 pretextos, que porque las llantas, que porque la no sé qué, y los únicos privilegiados pues sean los transportistas extranjeros, ¿no? Entonces, pues qué bueno que vamos a lograr un mucho mejor equilibrio, aparte de la cuestión energética, del tema del acero, pues yo creo que se va a traducir en todos los temas, ¿no? Se debe traducir en todos los temas, de ahí la importancia de las declaraciones de Andrés Manuel, ¿verdad? Primero, que no se van a permitir contratos leoninos, y segundo, pues que no se permitió que los enviados de Peña Nieto realizaran por ahí algunas modificaciones bajo la mesa, ¿verdad? Exacto, han de haber dicho que pega primero, pega dos veces, pero pues no cuentan de que pues Andrés Manuel no es ninguna persona improvisada, sabe lo que hace, sabe cuáles fueron sus propuestas. Yo tengo la impresión, Marce y Miguel, tengo la impresión de que pues todos los gobiernos se han esperado no se han anticipado pues a realizar algunas medidas que vayan en contra del gobierno que va a entrar apenas, ¿verdad? Han respetado a este nuevo gobierno. Han amenazado. Se aproxima, pero no, pues, no creo que cumplan en poco tiempo. En poco tiempo no creo. Pues es que no tienen razón. O sea, también cuando no hay razón es difícil que lleven a cabo sus represalias, por decirlo de alguna forma. Estados Unidos pues es el imperio que se ha erigido en policía del mundo, y a todo el mundo quiere obligarlo a menearse a sus gustos o a su capricho. Pero a México pues debería haberlo respetado más como el principal vecino que tiene, pero dado el entreguismo que hemos tenido en los sexenios anteriores, pues no había sido así. Ahora que entra el nuevo gobierno con Andrés Manuel, veremos que todo va a ser para
para bien de los mexicanos. Y así pinta, ¿no? Que va a ser para bien de todos los mexicanos y pues de la nación, y ya pues tener una soberanía nacional a la realidad, no nada más en papel. Sí. ¿Algo más de este tema, Miguel? Pues sí, yo creo que sería todo en cuestión, pues que se ha dejado respetar y pues es recíproco al parecer por el momento, ¿no? Con los demás estados. Entonces veamos en qué desencadena todo esto. Bien. Bueno, aquí en los comentarios que tenemos en nuestro chat, pues no al fracking, estoy con Andrés. Pues el apoyo de los mexicanos es incondicional hacia Andrés Manuel, ¿verdad? Así es. Por ahí hay 1, 2, 3 loquillos, ¿verdad? Que se dicen de izquierda, pero no dejan de estar machacando ahora sí que con tonterías. Es el caso de algunos amigos conocidos, ¿verdad? Que tenemos por ahí que todavía ni entra en funciones el nuevo gobierno, ya quieren que vivamos en una Disneylandia mexicana. Exactamente, sí, pues hay que ser reales, todo es paulatino y poco a poco, ¿no? Sí, y luego después de cuántos años, que hemos estado gobernados por gobiernos pues que han traicionado a la patria y a los mexicanos, ¿no? Sí, bueno, por ahí tenemos otro tema. A ver, me sorprenden aquí mis compañeros del Morral de Macario. Sacudida al Poder Judicial, ¿de qué se trata esto? Sí, pues mira, por ahí le hicieron una entrevista al senador, a Ricardo Monreal, sobre el tema de la austeridad. Y bueno, pues el tema pues que sigue en pie y de moda, ahora sí que del momento, donde Ricardo Monreal refiere que hay que darle una buena sacudida al Poder Judicial. Entonces ahora una de las propuestas que se están haciendo pues es que los magistrados y los jueces de distritos pues sean removidos cada 3 años pues para evitar la corrupción o las cuestiones de nepotismo, ¿verdad? Y entonces empezó a establecer y a hacer ejemplos de cómo hacían el nepotismo o magistrados o jueces de distrito o mismos ministros de la Suprema Corte. De hecho, hoy leí una nota donde dicen que los hijos de 2 ministros trabajan en la Suprema Corte de Justicia ganando más de 130,000 pesos y que incluso uno de ellos o una de ellas es dentista, o sea que pues ni siquiera tiene el perfil, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen los jueces, no todos obviamente, ¿verdad? Pero pues muchos sí, o la mayoría, hacen como un sistema, una estrategia de cruce, donde pues en efecto en sus tribunales no tienen familiares o gente cercana a ellos, o esposas, o no sé, gente muy cercana, lo que sea, pero hacen intercambios con otros jueces o con otros magistrados para evitar ese nepotismo. Y bueno, pues me parece una muy buena medida también en cuanto a evitar en lo más que se pueda el tema de la corrupción, y máxime que tengo entendido que cuando tú entras a trabajar al Poder Judicial Federal, pues tú te vas a ir a donde te toca, o sea, no es de que escojas qué ciudad o en dónde. Pero ellos sí. Ellos, sí, no, sí, o sea, lo que hacen pues es hacer como tipo intercambio, pero a fin de cuentas pues sí el personal pues normal que ha entrado con el esfuerzo de su pues, estudiando, de exámenes y todo, pues saben perfectamente quiénes son los magistrados, ministros y jueces que pues ejercen estas prácticas de nepotismo, y acaban de sacar un comunicado para que toda la persona que sepa que un juez o un magistrado o un ministro ejerza prácticas de nepotismo, pues que lo hagan saber para tomar medidas, y pues ya se va a avanzar también en ese tema, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que son obligados a renunciar por presiones de X juez, de X magistrado, de X ministro, con la finalidad de que pues quede un espacio para que entre pues alguna gente cercana. Amigo. Y se insistió en el hecho de que nadie va a poder ganar más que el presidente,
y por ahí sacaron de una propuesta que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, en el sentido, el artículo, no me acuerdo cuál artículo de la Constitución, que establece que nadie puede ganar más que el presidente, pero después la habían mandado a la congeladora y es por eso que ahora se aprobó tan rápido, porque esto fue desde el 2008, propuesta por la oposición, e incluso, por ejemplo, yo sé que muchos jueces, magistrados y ministros pues están preparando amparos en contra de la determinación de bajar sueldos, pero tampoco han tenido en cuenta que se promulgó una ley reglamentaria y que fue impulsada por Pablo Gómez desde ese entonces. Entonces, pues ahora, aunque se amparen, pues les va a ser muy difícil. Incluso hay una parte de esa ley reglamentaria que refiere que quienes no respeten o quien apruebe otro tipo de salarios, pues van a ser sujetos de delito, que en específico se llama delito de remuneración ilícita. Entonces, pues yo creo que qué bueno y más vale pues que el Poder Judicial pues se solidarice y se alinee a esta tan necesitada austeridad que pide la ciudadanía, ¿no? Incluso y tan necesaria que es, Marce y Miguel, porque hasta el día de hoy, podemos decirlo así, se despacharon con la cuchara grande. Y décadas de saqueo por ese lado, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que un trabajador se autorice su sueldo y sueldazo, más prestaciones, más no sé qué tantas cosas? Se abusó mucho del país, esperemos que ya empiecen a cambiar las cosas, aunque este tema es el que más escozor les causa a los propios y extraños. Sí, no, y aparte a lo mejor hay un dato que muchos no saben, que aparte de que ganan más de 300,000 pesos, el que menos, también cuando cambian de residencia, hasta casa les dan, o sea, no pagan renta ni absolutamente nada. Entonces todo eso se tiene que terminar y no es el hecho de que no sepan o que sean incompetentes, no, pero pues también hay que ajustarse a una realidad social y que se acabe ese tema de que sean intocables, ¿no? Entonces, pues si no se ajustan, quien proponga o que insiste en ganar más, pues sí van a ser sujetos de que puedan ser procesados por el delito de remuneración ilícita. Respecto al tema, Macario, también estuvo circulando una imagen, al parecer de un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, y pues bueno, el que lo preside este consejo, pues bueno, también es el presidente de la Suprema Corte de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, ya respecto a los temas, ¿no?, que han estado pues sonando, ¿no?, que tal vez después de la campaña se olvidaron un poco, ¿no?, de meter en cintura la austeridad a los órganos garantes de justicia, en donde pues bueno, en este comunicado decía que se iba, o más bien se había ordenado una investigación con la finalidad de identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos e informar sus resultados al pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esto pues obviamente en todo el país, al menos así es lo que yo creo. ¿Y dice que en anonimato o...? No, dice lo anterior para que cuente con información certera, confiable y verificable y tome las decisiones conducentes para fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal. Básicamente lo que ordenó es, antes de que nos lleguen a decir que corramos a todos los familiares, pues hay que hacer lo propio. Al parecer el Consejo pues dijo que iba a investigar en donde hay relaciones de familiares o de alguna índole en todos los juzgados federales, al menos en los distritos federales, para pues poder tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Que bueno, lo más
pertinente o lo conducente pues sería terminar esas relaciones laborales, ya que pues bueno, han sido gracias a este influyentismo del que tanto nos quejamos, pero que pues no toca a todos los poderes, ¿no? Ya estamos viendo que se empezó a poner el ejemplo por parte del Ejecutivo, que todavía no entra en funciones, se empieza a poner el ejemplo con algunas cuestiones no muy aplaudidas, también por parte del Poder Legislativo, y ahora pues como no lo quieren hacer bajo su propia iniciativa, pues se les tiene que presionar para que lo hagan, ¿no? Y ya está, sí, se ordenó. En el marco de la ley aparte, porque a lo mejor no se acuerdan de estos detalles, ¿no? Así es, ¿no? O sea, ya al menos ahorita se ordenó hacer una investigación, pues para poder encontrar todos estos temas y poderles pues darle una salida más que nada, no, ni siquiera tengo la palabra, no sé, honrosa tal vez, de todo lo que ya conocemos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí, con la licenciada, los compañeros que estudiaron en cualquier carrera de Derecho, en cualquier facultad, en cualquier universidad, pues es bien conocido, ¿no? Aquellos amigos, conocidos, compañeros, que dicen, no, pues a mí, o sea, yo nomás estoy estudiando Derecho porque pues, mi tío es juez, mi mamá está acá y así, porque saben que pues iban a entrar, ¿no? Una cuestión que pues obviamente sí, le quitaba las oportunidades a las personas que querían trabajar ahí y que no tenían ningún tipo de relación con alguien que ya estuviera dentro. Así es. Pero bueno, pues no es el caso de mis compañeros del Morral, ¿verdad? No, nada. Muy bien. Por ahí, fíjate que leí algunas críticas en contra de un diputado de Morena llamado Pedro Carrizales de San Luis Potosí, el Mijis. Entonces lo estaban criticando severamente porque él proponía o propone que a los reos que trabajan pues sean sujetos de un derecho de seguro social. De hecho, sabemos que hay muchos internos que pues han muerto dentro de las prisiones por la falta de atención médica o cuestiones así. Entonces, considero que pues es una buena propuesta en el sentido de que hay muchas empresas maquiladoras muy fuertes en diferentes estados del país, donde los trabajadores son presos, pero a esos presos o se les paga una miseria, pero aparte sin ninguna remuneración ni derecho laboral de por medio. Obviamente, bueno, los que somos abogados sabemos que cuando una persona es condenada pierde sus derechos civiles y políticos y tal y cual, pero si realmente se quiere una reinserción social de todas aquellas personas que han sido condenadas por cualquier delito penal, pues también uno de los métodos que puede ser es que trabajen, pero no únicamente como aportación o como castigo, como sanción, sino que puedan obtener, según mi punto de vista, un salario por su trabajo para que puedan ayudar a sus familias y que incluso ellos mismos puedan sostenerse dentro de las prisiones. Entonces, pues es mi comentario en relación al Mijis, que lo han criticado mucho por esa propuesta. Este joven, para quien no sabe, es de San Luis Potosí y pues es una persona que tuvo problemas de marginación muy fuerte, de adicción, de sufrimientos, y después se hizo un activista social ayudándole a muchos jóvenes en situación de calle, de drogadicción y cuestiones así a salir adelante. Entonces hay un hecho en su vida que le marcó, que fue la pérdida de un familiar, y empieza a hacer las cosas diferentes y bueno, pues sufrió muchísima marginación durante la campaña electoral, pero a fin de cuentas es diputado por San Luis Potosí, diputado local, incluso él va a las sesiones, acude como él se viste, o sea, no ha intentado siquiera cambiar su imagen, porque refiere que él quiere ser una persona auténtica y seguir ayudando como lo estaba haciendo, y más ya con una representación popular a todos esos jóvenes. Entonces, pues a mí me parece muy buena su propuesta. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí estaría bien que recibieran un salario
por su trabajo y que derivado de ese trabajo pudieran tener un seguro social, o se te hace que pudiera ser excesivo? Yo creo que es correcto, es una manera correcta de intentar reintegrarlos a la vida social, de la cual por alguna cuestión pues ellos se alejaron y por lo mismo pues están en un penal, en un correccional. Entonces yo creo que sería conveniente revisar muy a fondo la iniciativa, ya que también se tendrán que hacer modificaciones. Se tendrán que hacer modificaciones, aparte también para no poner también en una posición completamente de desventaja pues a los reos, ya que pues pudieran llegar a empresas muy decir, pues es trabajo pues muy está, barato. Por ejemplo, de Playboy, está por ejemplo Playtex de ropa interior, que inclusive cerraron porque cada vez eran menos reos los que querían ya trabajar en esas empresas, porque pues era de a gratis, ¿no? Entonces, pues ellos se obtenían pues el triple o más de las ganancias que pudieran haber obtenido a través de una fábrica establecida que a través de los reos. Entonces, pues ya eso es una explotación, ¿no? Ellos lo manejaban con que, pues para que aprendan y se reinserten a la sociedad, pues sí, pero también están trabajando, entonces tienen derecho de obtener un salario como lo establece la Constitución, de que tienes derecho a recibir un salario por tu trabajo y tus capacidades, y seguramente si esto se logra, pues esas empresas que ya se habían retirado porque les resultaba ya obviamente imposteable, porque ya la gente no quería trabajar con ellos, pues va a ser muy bueno, porque se necesitan prácticas reales para una reinserción social. En la mayoría de las prisiones no hacen nada, o a lo mejor hacen ejercicio, o a lo mejor elaboran, se dedican a seguir delinquiendo, o aprenden a hacer, si no saben, aprenden a peores mañas, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace algo muy interesante y que pues estoy de acuerdo con Pedro Carrizales, el MIFIS en San Luis Potosí. Este tema, Marce y Miguel, le demuestra a aquellos que negaron que Andrés Manuel esté recibiendo un país en quiebra, ¿verdad? Claro que se recibe un país en quiebra y en una crisis grandísima. Este tema de los penales es importantísimo. Esperemos que los gobiernos emanados de Morena ahora pongan atención especial en ello. Los penales han sido una mina para los directores en los sexenios del PRI y del PAN, ¿verdad? En todos son una minita que han explotado a más no poder, venta de drogas, mala alimentación, cuando un preso le cuesta una X cantidad, ahorita no recuerdo cuánto le cuesta al país por cada preso que hay, pero vamos a decir 300 pesos, pero es más, ¿verdad? Para que reciban una alimentación miserable, sí, ¿verdad? Para que no tengan atención médica. La atención médica la tienen que tener, porque si el gobierno del se país está haciendo cargo de ellos. Se está haciendo cargo de ellos para tenerlos privados de la libertad por justas razones, podemos decir así. En algunos casos, ¿no? En algunos casos, porque en la también mayoría de los casos. Pero en la mayoría de los casos ha sido condenada mucha gente inocente. Personas que han cometido delitos y que pues la ley dice que deben ser privados de su libertad por X tiempo, ¿verdad? Pero una cosa es eso y otra cosa es que primero que los tengan en condiciones miserables, hacinados, porque los penales de nuestro país están sobrepoblados, con mala alimentación, con inseguridad dentro del penal, que tienen que pagar ellos por todo, por seguridad. Y muchísimo tráfico de todo lo que te puedas imaginar. ¿Verdad? Eso es muy diferente. Y todo es parte de la corrupción. Los promotores y las instituciones de derechos humanos no han hecho nada. Claro que quizá pues han encontrado oídos sordos en sus recomendaciones ante los gobiernos prianistas, ¿verdad? Que no les hacen caso y que la mayoría pues de penales están en condiciones miserables. No sé aquellos donde embotellan a los gobernadores como Duarte, como aquel de Mayo Villanueva, como esos que viven en unas condiciones privilegiadas, inclusive los narcotraficantes, ¿verdad? Sí será un penal de alta seguridad, pero
pues no nada más es la seguridad. O sea, tienen sus beneficios. Sí, tienen sus privilegios, más que nada, ¿verdad? ¿No? Yo creo que habrá gente que incluso tenga una celda más grande que aquí el estudio del Morral del Macario, ¿no? Y pues más sí, equipado. que leí en alguna ocasión una nota del Chapo Guzmán que se decía mucho, pues que él casi manejaba Puente Grande, ¿no? Que era en el penal en el que estaba de alta seguridad, y que entraba y salía, o sea, que salía a algunas fiestas, que salía a algunas reuniones y regresaba, cuando estaba Vicente Fox. Entonces, se ha imagínate. hablado de muchos presos, sí, de muchos presos de élite, vamos a decirlo así, ¿verdad? Aquí mismo en la ciudad de Morelia, recuerdo yo a un personaje que se decía que nada más iba a pasar lista, pero que pues él dormía en su casa, ¿verdad? Así es. Pero pues son rumorcitos, ¿verdad? Son rumorcitos que no son fácilmente comprobables, pero que sí sospechamos que son ciertos, ¿verdad? Así es. Entonces ojalá se pueda lograr el consenso, más que nada en el Congreso allá del estado de San Luis Potosí, para que pues se intente. Ahora, ¿qué esperamos si el sistema de salud está también destruido? ¿Verdad? Está a lo largo de muchos años. Que por cierto, ya leí una nota que confirmaron que el Instituto Mexicano de Seguro Social sí se viene a la brevedad a Michoacán. Hay que esperar que lo confirme el propio Andrés Manuel, porque bueno, lo leí en una nota, pero no lo escuché de viva voz. Ustedes no saben si es Pues ya lo comentó el sábado, que sí iba a llegar aquí un michoacano, no muy querido por todos. Al menos los que ya tienen pues tiempo en el movimiento, Germán Martínez. Germán Martínez fue enemigo de Andrés Manuel en algún momento, en 2006. Y enemigo acérrimo. Así es. Enemigo acérrimo. Sí, lo atacó muchísimo. Nosotros mismos aquí en el Morral de Macario comentamos muchas veces sus comentarios. Los ataques de este señor que creo que es de Quiroga, ¿verdad? Pero pues de repente apareció apoyando a Andrés Manuel, pero también recordemos a Manuel Espino. Manuel Espino también fue un enemigo acérrimo de Andrés Manuel. Así es. Y nada más que él sí no tuvo buena acogida con Calderón en el movimiento. Bueno. No tuvo buena acogida y no se ha podido integrar. Por ahí trae una organización que se llama Ruta 5, R5 y quién sabe qué, que son muy activos, pero son mitoteros más que nada, ¿verdad? Presentan estadísticas que no van acordes a la realidad y fingen contar con miles de simpatizantes, que no es tan comprobable ese hecho. Pero sí, señor, ¿cómo se llama? Que viene al Seguro Social. Germán Martínez. Me estaba pelando el nombre. ¿Sabes dónde, no? Pues es de los panistas, pues, que se adhirieron de último momento a la campaña de Andrés Manuel, ¿verdad? También Tatiana. No tanto de último momento. A esta última no. Bueno, pero son de los de reciente ingreso y que no son bien vistos. O sea, iniciaron la campaña en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, pero todos son recién llegados, ¿no? O sea, hay unos que se integraron un mes antes, ¿no? Pues eso es último momento, Miguel, porque los simpatizantes de Andrés Manuel, de hecho, hay muchos los militantes de Morena son militantes del partido de hace 3 años. Pero de hace 5 años, y del movimiento. Pero son gente que está apoyando a Andrés Manuel desde el 2000. Desde el 2000 hay alguna gente que desde el 2000. Desde el 2000. Sí, desde el 2000 desde que era dirigente. Desde antes, ¿no? Pero también hay muchos que se integraron hasta una semana antes de las elecciones, ¿no? O hay unos que apenas se están integrando, ¿no? Que decíamos antes de empezar la transmisión, que decíamos que en campaña todos querían ser de Morena y ya después de campaña pues todos quieren ser de gobierno. Entonces ya nos olvidamos de las siglas, ¿no? De las siglas guindas y mejor gobierno, ¿no? Bueno, de hecho Andrés Manuel también dijo que ya no se refirieran a él como Morena, no porque no fuera de Morena, sino porque pues ya como presidente será de todos los mexicanos, no nada más
de los simpatizantes y de los afiliados a Morena o del PT con quien se ha estado trabajando hasta la fecha, ¿no? Lo que pasa es que los medios comerciales, que también son los que se sienten afectados porque ya no va a haber chayote, ¿verdad? Son los que tratan de unir en una sola palabra tanto a Andrés Manuel como presidente como al partido Morena, cuando se debe entender muy bien que son dos cosas diferentes. El partido Morena tiene sus normas y su estatuto, y Andrés Manuel va a ser presidente de todos los mexicanos. Sí, por eso lo dijo, no porque estuviera renegando de Morena, así que para que no se emocionen los otros. Fue nada más por eso. Muy bien. Tenemos otro tema por aquí, Marcela y Miguel. La encuesta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? El Aeropuerto Internacional de México. El nuevo aeropuerto. Bueno, pues ya... Me llama la atención en este caso, ya Andrés Manuel salió también a decirlo en un mensaje, y Sí. se le ha mentido. Le habían mentido. Se le ha mentido a la ciudadanía, principalmente con los costos, con el avance que se dice tenía, cuando no es así, y luego aún tratando de solicitar 88,000 millones de pesos. A mí se me hace unos costos súper exagerados, ¿verdad? El dato estaba en que apenas... Bueno, es 88,000 millones de pesos, vamos a decir, en tabiques. Son cantidades inmensas que no sé ni dónde diablos pueden meter tanto dinero en un aeropuerto, ¿verdad? Que claro, a lo mejor ponen asientos cubiertos de piel y con brazos recubiertos de hoja de oro o no sé pues qué. Lo que pasa es que los empresarios y los poderes fácticos, como por ejemplo ahora comentas de los medios de comunicación, que pues eran siempre manejados por el gobierno, ¿no? Y que les costó su trabajo, por ejemplo, a personas como Carmen Aristegui, que feliz estoy de que ya regresó al radio, y que Andrés Manuel le mandó una felicitación y que está en contra de usar los medios para pues atacar, o como medio de poder político. Pues siempre estaban ya acostumbrados a manejar y a decir cosas pues completamente falsas, ¿no? Con tal de proteger o dejar bien al gobierno. Y en el caso del aeropuerto, al menos mi postura, que la tengo así súper definida, es que no se prosiga con la construcción del aeropuerto de Texcoco por el riesgo permanente que va a existir, y pues que se opte por el aeropuerto que está funcionando actualmente y habilitar, porque incluso ya hay algunas pistas ya de aterrizaje, el de Santa Lucía. Y bueno, pues yo voy por otra opción, aunque puedan decir que pudiese salir más caro, pues yo creo que el precio y el valor de las vidas más bien no tienen precio, son invaluables. Entonces no nos vamos a ir por una cuestión, porque ya se gastó tanto, ¿no? Y las vidas humanas en riesgo, ¿dónde quedan, no? Entonces yo estoy completamente convencida. Y Roy Campos sacó precisamente, pues que es de las encuestadoras más confiables, pues los requisitos que deberá tener la encuesta para el aeropuerto, y que pues por lo que yo he leído, pues son las que se están estableciendo para la encuesta de Andrés Manuel. Hay discrepo de tu opinión, Marce. ¿No confías en las encuestas de Roy Campos? Después de lo que hemos visto en las campañas anteriores de 2006 y 2012, las encuestadoras... Pues, pero fíjate que Roy Campos fue atacado porque él siempre dijo que Andrés Manuel iba a ganar, y sus detractores o las competencias de las encuestadoras decían que Roy Campos estaba mal, pero él siempre dijo que iba a ganar Andrés Manuel y ganó. Pero es confiable mi top. Eso era algo ya casi implícito en una elección en la que el pueblo estaba ya harto de los gobiernos del PRI y del PAN, ¿verdad? Porque gente que nunca había votado salió a votar. Pero lo cierto es que tampoco creíamos que fuéramos a arrasar todo, o sea, no lo quería algún grupo grande de militantes y de simpatizantes.
Yo sí lo creí, es que yo lo veía en la calle. Todos lo yo creíamos, lo veía en la calle, pero el temor era el fraude. Sí, o sea, no es que se dudara que Andrés Manuel o sea, ganara, no sino es que los Roy Campos fraudes. haya dicho Andrés Manuel va a ganar. Andrés Manuel ya había ganado, como ganó Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, pero los fraudes fueron inmensos, ¿verdad? El último de Calderón, no el último, sino el de Calderón, que maniobraron para que con un ¿qué? Era el punto 53%. No, y no quiere decir que no hayan actuado en base a la corrupción los otros partidos, sino que la gente, aun cuando hubieran recibido alguna despensa o algo, decidió salir a votar porque fue una votación muy alta, yo creo que por la histórica, y que decidieron votar por un cambio. Entonces, aunque ellos hayan manejado miles de millones de pesos para lograr un fraude, pues aunque los hayan invertido, pues la realidad es de que no les funcionó, ¿no? Pues viene la encuesta por el nuevo aeropuerto. Andrés Manuel ha sido muy prudente en este aspecto porque pues se afectan muchos intereses. Ya se sentían dueños del dineral, ¿verdad? De estos, si solo están solicitando un extra de 88,000 millones, ¿verdad? Un presupuesto que se elevó 3 veces o no sé cuántas veces más del presupuesto inicial, ¿verdad? Sí, son lo que tú decías, contratos leoninos. También Felipe Calderón hizo su parte. Recuerdo que Felipe Calderón, al momento de salir de la presidencia, él otorgó contratos por mantener algunas carreteras federales, algunas de estas que son autopistas, que están concesionadas, y pues por 10, 20 años, Macario. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero años. Ay, no, ni diga. Ay, sí, exagerada, y que a veces pues ves que las autopistas, las carreteras pues no están tan mal, porque digo, hay algunos casos que más o menos están bien hechas, o hay unos casos que están bien hechas, y ahí los ves trabajando, ¿no? Cada 3 meses, como si dijeras, pues, ¿para qué, no? Si estaba bien la autopista, ¿por qué se está trabajando? O sea, yo creo que ahí está la muestra, y obviamente se repite en este caso, en donde, pues, desafortunadamente para Peña Nieto, pues, no logra terminar el aeropuerto, pero afortunadamente para los empresarios, y no tanto, pues iban a tener estos contratos también donde iban a darle mantenimiento a este aeropuerto por quién sabe cuántos años, Macario. No sé, imagínate unos 50, cuestiones que no se saben, y donde pues les vino a poner a Andrés Manuel López Obrador pues ¿cómo dice? Un estate quieto, una vez espérate tantito, vamos a revisarlo porque pues ya se ha gastado mucho dinero, ¿no? De hecho, estaban tratando de marearlo en el sentido de que decían, no, pues es que 2 aeropuertos es muy costoso y que los mapas aéreos y que no sé qué, pero en los países más desarrollados y los más eficientes en materia de aeronáutica, no sé si sea el nombre correcto, pero tienen 2 aeropuertos y utilizan los aeropuertos militares para que sean comerciales e incluso tienen más control por las cuestiones del tráfico de estupefacientes y de otras muchas mercancías. Entonces, pues yo no le veo ningún problema, la verdad. Incluso pues, no debe haberlo más, porque pues inclusive se podrían hasta manejar con diferente torre de control. No, y además si hay un nuevo aeropuerto, pues obviamente también van a requerir nuevos mapas de rutas aéreas. Entonces, como que es totalmente controlable. Exactamente. Pero son de las cosas pues que han usado para atacar la propuesta de Andrés Manuel. En este caso a mí me llama la atención, ¿verdad? Si una gran cantidad de ingenieros dice que el lugar del lago de Texcoco es el peor lugar que se pudo haber elegido para construir un aeropuerto, ¿verdad? En la Ciudad de México, que claro, también no ha de haber muchos espacios, ¿verdad? Pero eso no es cuestión de no hay más y aquí, sino que si tiene problemas de construcción también, pues ese es el motivo suficiente para cancelarlo. Quizá Andrés Manuel se ve ahora en la disyuntiva, ¿verdad? De que ya se gastó tanto,
pero pues es mejor que se pierda eso, que como él mencionaba, no les cancelamos los contratos, pero se los damos acá para acondicionar Santa Lucía. No, y además, ¿sabes qué? Hacer mejoras al aeropuerto actual, Benito Juárez. Los inversores alegan de indemnizaciones y que gastos, pero también habría que estudiar esos contratos si no son leoninos, a ver en qué forma se obtuvieron. Si existe alguna cláusula de penalización, porque como expertos, siendo constructores y empresarios poderosos como Carlos Slim, que no es la primera obra que realizara, pues también ellos saben y están conscientes de que llevan una responsabilidad de pérdida económica al haber iniciado la construcción en un lugar donde el terreno es inviable. O sea, definitivamente, pues que ese sea un punto para pues las cuestiones de indemnización, ¿no? O sea, ellos tienen responsabilidad pues, por abusivos, no es posible que quieran hacer lo que se les da la gana. La gente cuenta y las vidas humanas pues son invaluables. Así es, incluso ya va a haber un nuevo dictamen de estas empresas que pues, han realizado los peritajes en cuanto otra vez pues a lo de que hubiera dos aeropuertos trabajando. ¿No? Y hay algo importante también que debemos mencionar, Miguel y Marcela. Ahorita pues está todavía Peña Nieto en el poder, ¿verdad? Quizá esté bloqueando los dictámenes precisos, ¿verdad? Las voces que pueden dar unas razones más explícitas, pues también se encuentran todavía en no, además como se ha dicho, cuando Peña Nieto salga del poder, como ha pasado tradicionalmente en México con los medios chayoteros, de verdad, está un presidente en turno como ahora Peña Nieto y es lo mejor que hay para el país y qué bien está trabajando. El día 2 de diciembre, que ya no es presidente, comienzan a sacarle sus trapitos al sol, ¿verdad? Lo que ya sabían, pero que nunca se atrevieron a mencionar. Por cierto, hablando de ese tema de corrupción, a través de la Cámara de Diputados, de senadores, ya propusieron sino crear una comisión para la investigación de la estafa maestra, que se me hace un tema súper padre también, y que bueno, pues todos queremos saber la verdad y que se obtenga justicia y se combata la corrupción. Entonces, para todas aquellas personas que han dicho que las promesas de campaña son una y la realidad es otras, pues Andrés Manuel aún cuando todavía no toma el poder, tanto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, considero que han estado a la altura, con alguna que otra crítica, pero considero que pues depende del cristal con el que mires esas acciones, pero pues creo que Andrés Manuel va a llegar muy bien visto y muy bien posicionado, no únicamente en México, sino en América Latina y en todo el mundo, porque todo el mundo está puesto, y más América Latina tiene sus ojos puestos en México para ser un referente y tomar ejemplos de nuestro país. Y bueno, pues ya sabíamos que lo que iban a pretender muchos, ahora la oposición, pues era que Andrés Manuel llegara desprestigiado para el 1 de diciembre, pero con esta estrategia que tuvo con el Tratado de Libre Comercio, pues la verdad es que va a llegar muy bien posicionado, muy bien aceptado, y ya quiero que sea 1 de diciembre. ¿Ya quieres que sea el 1 de diciembre? Ya quiero. Todos por cierto, esperamos. ¿saben a qué horas va a ser cuando esté en el Zócalo capitalino? Porque Debe pues, ser después, fue investigado y no he sabido a qué horas. Creo que debe de ser después de la sesión solemne, ¿no? Pero en la mañana o en la tarde. Pues fíjate que es tampoco el interés que he tenido yo en la toma de posesión de los anteriores usurpadores del poder, que no sé. Pues ya ves que hubo uno que hasta entró por la puerta de atrás, ¿verdad? Sí, o en la puerta de servicio o algo así. Pues si alguien sabe decirnos a qué horas va a ser, la verdad que he investigado y no he sabido a qué horas va a estar Andrés Manuel en el Zócalo capitalino, porque pues sí queremos ir a verlo, ¿no?
Sí, seguramente también los compañeros de Radio AMLO de por allá pues van a hacernos una buena cobertura de ese día, ¿no? Todavía falta como un mes y medio, pero pues no, si el Zócalo de la Ciudad de México se llenaba cuando Andrés Manuel convocaba a la gente, ahora sin convocarla se va. Pues es algo histórico, o sea, es la cuarta transformación, y precisamente también por eso quiero saber, para ir apartando pues mi habitación, porque estuve preguntando, espérate, hay algunos hoteles que para ese día ya lo tienen en 7,000, 8,000 la noche. Nada para nuestra compañera. Entonces, no, precisamente también quiero saber por si llegar un día antes, o más bien quedarte ese día en la noche y reservar desde ahora para que pues no salga pues, bueno, nuestra casita de campaña, por ahí debe haber algún espacio donde... En el camioncito de mochileros. En el camioncito y de vuelta. Pero bueno, cada día falta menos, la cuenta regresiva continúa y lo que nos parecía un día muy lejano está a la vuelta de la esquina. Ay, sí, qué padre. Ya una vez que comienza noviembre se avecina el fin de año. Y para nuestros amigos de Zitácuaro, la gira de agradecimiento el sábado va a estar allá Andrés Manuel López Obrador. Estuvo el sábado aquí en Morelia, el próximo sábado en Zitácuaro. Alas. Más bien, creo que se canceló, ¿no? La gira en pues Zitácuaro. Hasta hoy no he visto yo ni he sabido que se haya cancelado. Creo que por ahí rolaron la información de que se había cancelado, se iba a mover de fecha, más que nada. Pero no me consta. Bueno, hay que investigar. Para concluir este tema, Miguel y Marcela, su pronóstico de la encuesta para el aeropuerto. Pues con la que estoy de acuerdo yo, que no se haga en Texcoco y ya se analice cómo estaría la cuestión de las supuestas inversiones que se hicieron, y se trabaje con el aeropuerto Benito Juárez y con el de Santa Lucía. Porque le digo Santa Marta, no es Santa Marta, es Santa Lucía. Pues yo creo que va a ganar el no. Va a ganar el no a Texcoco. Va a ganar el no a Texcoco. Y pues va a ganar el sí a respetar el medio ambiente y a respetar la soberanía de México ante pues estos intereses voraces de los políticos que ya se van, algunos, no todos. Que ya se van y que la mayoría ya se van. Hay un tema también interesante aquí, Miguel y Marcela. La gente no quiere que se vayan limpios, por decirlo así de alguna manera. Andrés Manuel dice que no va a perseguir a nadie, pero la gente dice... Pero no ya se puso a la mesa la comisión. No queremos que persigas a nadie, queremos que apliques la ley, queremos que se haga justicia. Pero ¿sabes también por qué? Porque se rumora que Peña Nieto se va a España. Pero que se va a vivir por allá. Pero hay una cosa. Huyendo. Mientras no se le inculque nada, pues se puede ir. Sí. Pero aparte hay que ver quién tiene facultades para someter a juicio a Peña Nieto, por ejemplo. Entonces, el pueblo de México, Marcelo, el pueblo de México tiene esa facultad, ¿verdad?, de exigir justicia para todo. Pero, o sea, jurídicamente hablando, jurídicamente hablando, sí, no, sí, pero, o sea, en la ley, por ejemplo, Andrés Manuel dice, no, pues no, yo no voy a ejercer acciones, pero seguramente porque él no tiene esas facultades, pero ya hay una comisión a través de la Cámara de Senadores, la comisión para investigar la estafa maestra y la comisión para investigar los 43 de Ayotzinapa. Entonces, pues no va a haber impunidad. Y aquí, como dicen en el caso Duarte, el mejor abogado que pudo haber tenido Duarte, pues ahí está, ¿no?, la PGR. Entonces, bueno, con la nueva administración, el cambio de personal, pues va a haber otra forma de trabajar y de respetar, ¿no?, y de buscar la justicia. Eso es lo que debe hacer el gobierno de cualquier lugar, Así es. buscar la justicia y evitar que
salgan impunes todos aquellos que han dañado al país, que han sumido en la pobreza a millones de personas. Ese es el más grave daño que han hecho, sumir en la miseria a millones y millones de personas, ¿verdad? Ahí, mientras los diputados se quejan de que les van a pagar nada más 90,000 pesos, hay personas que quisieran eso en 5 años. Así es. ¿Verdad? La miseria de nuestro país se ha marcado mucho. No, y de hecho considero, o creo por lo que he leído, ustedes también pueden aportar o sacarme si estoy en un error. El Senado creo que es el que se está sometiendo más a las cuestiones de austeridad, porque únicamente va a tener 2 asesores y un sueldo creo que incluso hasta menor que los diputados locales. Entonces, pues los diputados locales necesitan ponerse la pila y bueno, pues por lo pronto creo que no se quedaron con las comisiones más importantes que hay. Creo que ahí faltó, no sé si liderazgo, creo que fue eso, o falta de experiencia, o no quiero pensar mal. Creo que podrían ser esas dos. Pues sí, Macario. Entonces, tanto Marcela como Miguel van con el no al nuevo aeropuerto, sí, y pronostican que ganará el no. Así ¿verdad? es. Así es. Yo pienso que debería ganar el no, ¿verdad? Aunque no sabes. Por muchas cosas, por muchas razones. Pero ¿cuál es tu pronóstico? ¿Gana el sí o gana el no? Creo que ganará el no. Ahí habrá manipulación de los medios chayoteros, pero sucederá lo mismo que en la elección pasada. El pueblo va a votar por la mejor opción que es la que propone. Y para los que están criticando, Andrés Manuel, que dice, pues todo lo vas a someter a consideración, se necesita gente experta. Aquí Andrés Manuel está incluyendo a todos los mexicanos, por eso hay meses insistiendo que lean, que investiguen, que pues se empapen del tema para que al momento que llegue la votación, pues sepan realmente cómo votar, pero no únicamente es la ciudadanía. Son gente expertas en el tema, agrupaciones expertas en el tema, entonces pues, la votación no va a recaer en algo que no vaya a ser beneficioso. Al menos simplemente 3 que estamos aquí estamos informados. Creo que todos los que están escuchando el Morral de Macario Radio AMLO están informados del tema. Entonces pues no va a ser una encuesta así como para pues saber qué cae, ¿no? Se están analizando todas las hay argumentos de ambos lados, ¿verdad? Uh-huh. Hay argumentos de ambos lados, pero son fácilmente de echar abajo los argumentos de los saqueadores de siempre, no puedo llamarlos de otra forma. Así es. Muy bien, por ahí hay los foros por la educación y por la paz, Miguel. Así es. A ver, adelante con esto. Pues sí, nada más es un tema muy corto, hacer la mención. Se estaban llevando a cabo los foros, se han estado llevando a cabo varios foros que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador en campaña. Y bueno, uno de estos que era el Foro por la Paz o la Pacificación de México, que estaba siendo llevado a cabo por Alfonso Durazo, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una secretaría que va a revivir, porque bueno, Enrique Peña Nieto la había eliminado mediante una reforma, en donde pues bueno, ya las víctimas le habían pedido que pues ya dejara de hacer foros, que más bien se empezara a hacer, pues se empezara a trabajar un poco lo que fuera a hacer la solución, ¿no? Ya las propuestas. ¿No? Así es. Entonces, pues de esta manera ya se tomó en cuenta a los participantes en el foro, que pues bueno, la mayoría son víctimas, y en donde pues dijo que pues sí, ya iban a terminar los foros para pues poderle darle una salida ya administrativa y buscar las soluciones que se estaban intentando pues buscar en estos foros, ¿no? Sí, pero que estén conscientes de que ya esta vez el calendario, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se está fuera de tiempo
ni haciendo lo indebido, ¿no? Sí, el comentario, pues más que nada que hacían era que pues ya estaba sobrediagnosticada la situación de México. Tal vez, bueno, pues es un punto de vista. Yo creo que puede estar sobrediagnosticada, pero pues bueno, las respuestas a este problema, pues yo creo que no se habían dado todas, así como dice la licenciada Marcela, pues todos querían ser escuchados. Las víctimas no nada más son estas personas que han vivido tragedias, hay víctimas todos los días, entonces no creo que sea completamente sobrediagnóstico, ¿no?, del que decían, pero bueno, se les tomó la parte y pues se les va a cumplir, ¿no? Ya se van a empezar a trabajar en las posibles soluciones, ¿no? Es lo que te decía Miguel hace un ratito, pues que estos temas demuestran que el país se recibe destruido, ¿verdad? Estos foros pues lo demuestran también, o sea, son problemas añejos que no han tenido eco en el gobierno pasado, que no tuvieron eco en los últimos sexenios, que se dejaron a un lado, claro, no dejaron a un lado sus negocios, no dejaron a un lado la entrega de la riqueza del país, no dejaron a un lado sus privilegios, pero sí dejaron a un lado las soluciones de los problemas prioritarios del país, ¿verdad? Ahí está el de la educación que tiene un problemón porque nuestro país está bien rezagado en ese aspecto. Y dividido. ¿Verdad? Las escuelas de palitos, Miguel. Las escuelas de palitos que no hay que viajar muy lejos, no hay que ir hasta Guerrero o Oaxaca para ver una escuela de palitos. La hay aquí en las comunidades cercanas. En Morelia, ya, las comunidades en Morelia hay escuelas que tienen salones. Que nunca ha habido dineros para... Pero ahora se van a hacer varias universidades. No ha habido dineros para solucionar el problema de la educación. Y sí lo hay a madres dinero para hacer un nuevo aeropuerto. ¿Verdad? Dinerales que hay, como te digo, a mí se me hace inimaginable esas cifras que manejan, ¿verdad? ¿De dónde van a meter tanto cemento, hijo de la madre? ¿Dónde van a meter tanto dinero? Pero pues lo van a meter en sus bolsillos, si es que se les permite. Así es. Y también para que estén al pendiente de los censos para el bienestar, que van a hacer como lo dice el censo, para ver quiénes son las personas que van a recibir los programas sociales, y que bueno, pues para que estén atentos, se va a visitar casa por casa, y los voluntarios también que quieran participar, pues aquí se pueden comunicar a través del Morral de Macario, Radio AMLO, para que participen los censos, y ya después les iremos platicando, ¿verdad? Bien. Así es. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, pues son varios los programas prioritarios de Andrés Manuel. Así es. ¿Verdad? Está, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está padrísimo. ¿Verdad? Que es apoyo para... Y ya lo hemos platicado aquí también. La Secretaría de Trabajo va a ser quien lo va a impulsar. Uno importantísimo, las becas para los jóvenes estudiantes de nivel medio superior, y la para creación que no se abandone tanto la escuela por falta de recursos. Y la creación de las universidades, que aquí hubo un tema, como casi en todos los estados, yo creo, ¿no?, que todas las universidades estatales están en bancarrota, están en quiebra. Pues aquí ya andaban diciendo unos diputados locales del PRD que para qué quería Andrés Manuel López Obrador otras universidades, aquí estaba la michoacana, ¿no? A lo que Andrés Manuel López Obrador, podríamos decir, había contestado días antes, en donde había dicho, sí va a haber rescate a las universidades, pero primero tiene que haber sus respectivas auditorías. Desde luego. Como a los sindicatos, que tienen que ser transparentes también, ya estuvo. Sí, o sea, el nuevo gobierno de Andrés Manuel va a hacer cambios, se están viendo y se van a ver más, ¿verdad? Porque, pues vuelvo a lo mismo, todos los temas a los que nos referimos demuestran la bancarrota en que se recibe el país. Fíjate que de hecho, el próximo viernes vamos a platicar del tema de Telmex, donde pues de alguna manera la van a subdividir como en 4 o 5 empresas, pero lo grave es que el contrato colectivo de trabajo de todos estos trabajadores de años quedan en el limbo. Los que están pensionados, ¿quién les va a pagar? Y va a ser un tema muy interesante, y
a lo mejor igual por ahí podríamos invitar a algún compañero del Telmex para que les platique. Les da frío más, se recuerda a los de Loapas. Bueno, acá sí, de Loapas los invitamos, quedaron de venir a exponer su problema y nos dejaron plantados. Vamos a platicar con algunos compañeros trabajadores de Telmex y se animan a venir a exponer su problemática, que no se ha dimensionado, pero es una cosa pues también grave, porque muchos michoacanos, hablando nada más de Michoacán, pues se van a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar con las pensiones de los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, hay muchos temas, ¿verdad? Por ahí. Pero me salí acá del tema, estaban platicando acá del censo del bienestar. Sí, viene también la pensión para los adultos mayores. Al doble. Padrísimo. Créditos a la ganadería, a la microganadería, me imagino. La pensión para las personas con discapacidad. Aquí fíjate que hay algo muy importante en el aspecto de la discapacidad. Hay algo muy importante, Macario, que Andrés Manuel López Obrador dijo que para las personas pobres con discapacidad no se iba a ver ninguna edad en concreto. O sea, iba a ser para las personas calificables, o sea, en cuestión de pobreza, para que recibieran esta pensión. No quiere decir que vayan a ser mayores de edad, pudieran ser incluso pues menores de edad que debido a su discapacidad pues no pueden. Y para que nos demos una idea de cómo actúan los gobiernos del PRIAN, otro de los proyectos prioritarios de Andrés Manuel es el plan para la reconstrucción de damnificados de todos se lo han robado de 2017 a más de un año del sismo. No se ha hecho nada por parte del gobierno en turno. Aparte no han informado qué ha pasado con todo el dineral donado por otros países para la reconstrucción. No han informado nada. O sea, no inventes, son unos cínicos. Ay, no, sí, se roban todo, Macario, se están robando todo, es el año de Hidalgo. ¿Verdad? Entonces, Andrés Manuel entra con estos proyectos importantes y prioritarios, porque ¿cuánto tiempo llevan en el abandono? Por decirle a las personas con discapacidad, Miguel. Pues toda una vida. Toda su vida. Toda una vida. Pues esos son los planes. Los censos pues ya están por comenzar. Si no, ya empezaron en algunas entidades, ¿verdad? Estos censos son importantísimos pues para que la ayuda llegue a quien la necesita. Sí, que no se hagan como cuotas de poder, ¿no? De que decir, no a ti sí te doy porque eres de tal partido, a ti como sí. se han manejado hasta ahora los programas sociales por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, ¿verdad? Hay organizaciones que entregan sin ton ni son la ayuda, les voy a mencionar. Y luego hay terceros que negocian con ahí en la colonia donde yo vivo, pues hay personas que inmediatamente se nota que no tienen la menor necesidad de una ayuda y están inscritos en esos programas de oportunidades de los de la leche liconza, no sé cómo se llama liconza, ¿no? Esa cosa, reciben la ayuda quitándosela a otros, a los que verdaderamente la necesitan. Pues fíjate que aquí sí es un comentario, en esa cuestión, ahí sí se les va a dar a todos, Macario, o sea, sin importar la condición social. Lo de los discapacitados. No, la de los adultos mayores. También. O sea, sí. Tú teniendo 68 años, aunque andes en un Mercedes-Benz, no llego. Pero ¿sabes qué? Pero ahí va a entrar la cuestión moral, ¿no? Pero va a entrar la cuestión ética y moral. O sea, yo considero que las gentes que tengan más de esa edad y que sean sujetos, digo, ser solidarios, ¿no? Digo, no te vas a llevar nada a la tumba. Entonces dejarlo para quien realmente lo necesita. Bueno, tenemos al miserable de Fox como ejemplo de una persona que no quiere la pensión de ¿cuánto va a ser, Miguel? De 1,200 al mes. 1,300 pesos. Él no quiere esa pensión, él quiere la. Pero eso, imagínate para los viejitos que me da tanta pena verlos en la calle o que todavía andan cargando cosas, no puede ser, o sea, mínimo pueden alimentarse, sobrevivir. Un poco de ayuda. Sí, es un poco de ayuda. Y sin distinción, como menciona Miguel, ¿verdad? El requisito es tener 68 años, Miguel.
68 años para tener derecho a recibir ya dependerá de una pensión de para los que adulto sí mayor. tienen posibilidad, pues ser decentes y, Bueno, y mucha vamos gente seguramente no va a querer irse ni a formar para recibir el cheque, ¿verdad? Lo van a censar. Porque no lo ocupan. Lo van a censar. Y ojalá y fueran la mayoría de personas que no tienen necesidad las que renunciaran a este derecho, ¿verdad? Para permitir que otros lo reciban, los que verdaderamente lo necesiten. Pero, por ejemplo, esto lo de la pensión de bienestar para personas con discapacidad con escasos recursos, ahí sí, pues va a ser a quien necesite, ¿no? Por eso es el censo casa por casa, Sí, para físicamente ver quién realmente ocupa Sí, porque hasta ese beneficio. Hasta el día de hoy, la poca ayuda que han recibido viene de organizaciones no gubernamentales. Precisamente aquí en Morena, en el estado de Michoacán, bueno, no en Morena, sino gente simpatizante de Morena, Apoyado en se eso. organiza para colaborar en esos aspectos, Así es. ¿verdad? Pero voluntariamente, Voluntariamente. y esta es la ayuda que han recibido las personas con discapacidad que tienen necesidad de algún apoyo. Así es, ¿verdad? no se había concretado nada. No se logra tanto, pero pues la voluntad existe. Algo empezó, por lo menos. Algo ha empezado y están trabajando, por ahí me doy cuenta en diferentes ocasiones de dónde y dónde andan ayudando. Así es. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo del programa. Muchas gracias, Marcela. Muchas Gracias a ustedes, Miguel, por haberme acompañado esta tarde. Gracias. En el programa de Macario. A nuestro auditorio le damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego.